Buen día, mi nombre es Juan de Dios Bedoya Barón, del programa técnico en procesamiento y pruebas de software. El día de hoy realizaremos la evidencia GA3 220 50 11 13 raya AA 5 evidencia 01. Vamos a dar inicio rápidamente en MySQL creando lo que nos solicita el ejercicio. Primero, crear una base de datos llamada blog. Vamos a crear la base de datos con la siguiente instrucción: MySQL. Vamos a ejecutar. Vemos que ya fue creada. Después de crear la base de datos, vamos a ejecutarla para que entre en uso. Vamos a usarla, ya ejecutamos. Vamos a ponerla en uso, vamos a ejecutar esa acción. Vemos que ya también fue ejecutado. Ya tenemos el primer punto, que es crear la base de datos. Vamos entonces a proceder a crear las sentencias SQL DDL para el modelo de la imagen, para el modelo de esa imagen, asegurando que borre, edite y en cascada. Entonces, para esto vamos a crear las tablas, en ese segundo punto, donde vamos a indicar al final de la creación que pueda. Vamos a borrar acá para que se evidencie que queda bien, correcto. Y en esta segunda tabla vamos a decir que se pueda borrar y adicionar en cascada y modificar en cascada. Vemos que ya queda correctamente el segundo punto. ¿Sí? Vamos a crear el tercer punto, que dice vamos a crear un usuario, pero antes de este vamos a insertarle datos a estas tablas. ¿Sí? Entonces vamos a insertar unos datos a estas tablas con estas dos instrucciones: insert into. Entonces en el primero vamos a insertar los usuarios, que contiene usuario, nombre, correo y contraseña, Manuel y Luz. Vamos acá. Efectivamente ya fue creado. Vamos también a insertar lo que es publicación, tener el ID de la publicación, usuario, título y contenido. Vamos a ejecutar y efectivamente. Vamos a posteriormente hacer una verificación de cada uno de estos. ¿Cómo se nos va a ver? El usuario, vamos a borrar acá, el usuario, vemos que tenemos el usuario Luz y Manuel, 123 y 124, y publicaciones, vamos a tener dos publicaciones por cada usuario. El 123, que es Manuel, tiene dos publicaciones, la 1 y la 2, y Luz tiene la publicación 3 y 4, que ya es el usuario 124. Entonces, ahí ya está verificado. Ahora sí, vamos con el punto 3. Creemos un usuario que se llame admindb, que pueda insertar, actualizar y consultar. Esto lo vamos a hacer desde el CDM, desde aquí, desde el símbolo del sistema, y de este lo vamos a hacer. Entonces, vamos a hacerlo desde acá. Entonces, para hacerlo, vamos a ingresar aquí a la carpeta de MySQL, vamos a copiar esta dirección, ahí vamos, MySQL -u root -p, nos va a pedir la contraseña de MySQL. Ok, vamos a poner en uso MySQL y ya está cargado. ¿Sí? Entonces, como ya está cargado, ya tenemos en uso, entonces vamos ahorita así con el punto 3, que nos dice vamos a crear un usuario que se llame admin, y para poder crear el usuario vamos a crearlo con la siguiente instrucción.
Vamos a crear el usuario. Vamos a darle Enter. Nos dice que efectivamente, ok, lo he creado. Ahorita vamos a poner en uso. Vamos a verificar el usuario creado. Vamos a verificarlo. Efectivamente, admin aparece de primero, ya que el usuario fue creado correctamente. Ahora le vamos a dar permisos, vamos a darle permiso a que pueda modificar, insertar y actualizar y consultar. ¿Sí? Entonces, primero vamos a que pueda insertar, que pueda actualizar y que pueda seleccionar el usuario en la base de datos. Vamos a darle Enter y dice que ok, que fue correctamente dada la instrucción de este perfil para este. Pero entonces vamos a afianzar esos privilegios o esos permisos que se dieron a este usuario. Damos Enter y dice que ok, que ya fueron afianzados. Listo, el tercer punto ya quedó. Insertamos el usuario, le dimos los permisos. Ahora vamos a autenticarnos en la base de datos. ¿Sí? Para eso vamos a utilizar otra ventana aquí alterna. Vamos a autenticarnos. Vamos acá nuevamente, copiamos este enlace y venimos acá. Entonces vamos aquí a autenticarnos. Entonces, SQL -U, la base de datos, perdón, el usuario, admin-db -P. Pide la contraseña. La contraseña, venga, que no tengo forma aquí de ver, vamos a ver el teclado en que está. Ok, pues ahora sí, vamos a editar la contraseña. Vamos bien y vamos a poner la base de datos en uso. A ver, nos arrojó un error. Ahora sí, el error que teníamos era que estábamos digitando al contrario, en vez de las iniciales de base de datos, estábamos escribiendo DB. ¿Sí? Este es un error de digitación, pero continuamos adelante. Ya fue cargada la base de datos. Entonces, ya nos autenticamos en el cuarto punto. Nos decimos que nos autenticamos en la base de datos, correcto. Vamos a insertar datos en la tabla. Como vemos aquí en SQL, en la tabla, aquí tenemos 4 publicaciones y tenemos 2 usuarios. ¿Sí? 2 usuarios. Entonces, ahora, ¿qué dato vamos a ingresar? Vamos a ingresar un usuario nuevo que se va a llamar Juan. ¿Sí? Dice que ok. Y vamos a ingresarle a este usuario, vamos a ingresarle una publicación. Vamos a ingresarle una publicación a este usuario. Dice que ok, que la publicación ya fue creada. Vamos a verificarla desde aquí, desde MySQL. Usuarios, ya deben haber 3. Efectivamente, Juan. Y publicación, deben haber 5 publicaciones verificadas desde MySQL. ¿Sí? Eso también lo podemos verificar desde el CMD. Vamos a verificarlo desde el CMD. Entonces vamos a ver los usuarios insertados.
tenemos 3, Manuel, Luz y Juan, que fue insertado. Y vamos a verificar las publicaciones, que deben haber 5 publicaciones. Correcto. Ya tenemos el cuarto punto. Vamos con el quinto. Podemos borrar el usuario. Ok, vamos a borrar el usuario desde drop. ¿Sí? Entonces, ¿con qué instrucción lo vamos a borrar? Drop user admin. Vamos a borrar el usuario admin, pero antes vamos a salirnos de acá. Efectivamente dice que el usuario fue borrado, entonces ya fue eliminado el usuario. Vamos a revisar los usuarios que tenemos. Miremos que ya no aparece admin.db, entonces fue borrado correctamente. Ahí ya se ejecutó esa. Vamos a crear un usuario que se llame react.db, que solo pueda consultar datos. ¿Sí? Entonces vamos a crear el usuario. Vamos a crear un usuario react.db. Dice que ha sido creado correctamente, pero vamos a darles ahora los permisos de consultar. ¿Sí? Vamos a mirar el usuario existentes. react.db, ya sí, efectivamente fue creado. Entonces vamos ahorita a darle este privilegio. Dice que ok, y vamos a darle el otro privilegio de consultar a la tabla de publicación. El primer privilegio que le dimos fue a la tabla de usuario, ahorita a la tabla de publicación. Correctamente. Ya nos quedó el sexto punto. Ahorita vamos a autenticarnos en esa otra base de datos. Entonces, MySQL U -P. Damos la contraseña. Ahora ponemos en uso la base de datos. Que se llama ahora sí la digitamos bien y ya quedó en uso. Ahí nos autenticamos, ya quedó en uso, estamos bien con el séptimo punto y vamos a insertar los datos. No nos debería de dejar, ¿por qué? Porque el permiso que se le dio fue de consulta. Entonces vamos a ingresar a José, el usuario 126, vamos a ver si nos deja. Y nos dice, error 1142, insertar el comando denegado para el usuario, para la tabla usuario. Efectivamente, el permiso que tiene es de consultar. ¿Sí? Y podemos hacer verificación de la consulta y vamos a ver de que solamente deja consultar para este usuario. Mira, deja consultar efectivamente la tabla de usuario y va a dejar consultar también la tabla de publicación. Efectivamente deja consultar, mas no deja hacer ninguna otra actividad. Entonces queda totalmente verificado. Con esto damos finalizado el ejercicio del día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es Juan de Dios Bedoya Barón, de la ficha 297-7924, el técnico en procesamiento y pruebas de software. Muchas gracias y que tengan un feliz día.